De noticias desde la cabina principal, Fernando Vivas, y desde Arequipa, quien les habla, César Espinosa. Estamos conversando con Luis Roel, abogado constitucionalista y excongresista además, y también con el doctor Luis Lama Puccio, abogado penalista. El artículo 117 de la Constitución Política del Perú expresamente habla de acusar, ¿no? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria y demás descripción. Doctor Roel, entonces, si uno lee tal cual como está escrito, uno podría decir sí lo puede investigar, pero no necesariamente tendría que ser así. ¿Cómo cree usted que tendría que ser la interpretación que va a tener que hacer el tribunal? Han indicado además la doctora Luz Pacheco que lo van a hacer ahora en mayo, para no solo pensar en la presidenta Dina Boluarte, sino que tienen que pensar en los demás presidentes que van a venir a futuro, tomando en cuenta que los anteriores, la mayoría de ellos o están investigados o están presos también por actos de corrupción. Es una decisión hacia dónde tendría que apuntar, doctor Roel. Buenos días, César. Buenos días, don Fernando, doctor Lamas Puccio. Efectivamente, como tú mencionas, el artículo 117 de la Constitución establece que no se le puede acusar a un presidente en funciones. Lo importante que debemos tener en cuenta en relación a la materia que es las denuncias constitucionales que tiene la Presidenta de la República en la actualidad es que la denuncia constitucional tiene primero dos aristas. Primero, una denuncia constitucional puede ser ante juicio político, es decir, levanto el fuero al alto funcionario público para que se le pueda iniciar la investigación ya fiscal propiamente dicha y luego la acusación. Y por otro lado, el juicio político, que es por infracción a la Constitución y se busca inhabilitar al funcionario público hasta por 10 años. Dentro de las denuncias constitucionales que tiene la Presidenta de la República, tiene de ambos tipos, tanto que busca levantarle el fuero para poderla sancionar penalmente por sus delitos durante la función pública, como también por infringir la Constitución. En el caso del procedimiento de acusación constitucional, las denuncias constitucionales entran a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esta subcomisión de acusaciones constitucionales evalúa primero si cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, que son requisitos bien básicos, que es que, por ejemplo, quien denuncia constitucionalmente sea la Fiscalía de la Nación y que la denuncia cumpla con establecer los hechos con las infracciones tanto penales como constitucionales, lo cual una denuncia siempre del Ministerio Público cumple con esos requisitos básicos. Y ya luego va a la comisión permanente, esta lo ratifica y lo devuelve a la subcomisión para que inicie ya la indagación. Durante la indagación, ahí no vamos a hablar propiamente dicho de una acusación como tal, porque ahí están recién evaluando, indagando, inclusive se hace un informe de hechos y de derecho que convocan a las partes, al denunciante, el Ministerio Público en este caso, como a la denunciada, que sería la presidenta con su abogado. Y luego, durante esas indagaciones, y que hay una audiencia, puede haber también probatorios que se ejecuten, que se realicen otro análisis de hechos, etc. Si la subcomisión, su pleno, considera que hay indicios para acusar a la presidenta, en ese informe se concluye el mismo, se vota y se lleva a la comisión permanente. Y la comisión permanente lo tiene que ratificar. Si lo ratifica, ahí sí es importante, se conforma lo que se denomina la comisión acusadora. Y ahí es donde podría decirse que habría lo que es el límite del que establece el artículo 117, de que no se presente la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Porque va a ser justamente esa comisión acusadora, en representación de la comisión permanente y la subcomisión de acusaciones constitucionales, que lleve la acusación constitucional como tal ante el Pleno. Lo que podría hacer el Tribunal Constitucional justamente en este proceso competencial sea que en cuanto a los procedimientos parlamentarios de acusación constitucional que se están llevando en trámite, no solo para la presidenta, sino para futuros presidentes de la República, sea que la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente, pueda hacer estas actuaciones que he mencionado, pero que cuando ya se lleve la acusación constitucional ante el Pleno como tal del Congreso, ahí se suspenda hasta que ya el mandatario o mandataria deje su cargo como tal. Y ya el nuevo Congreso pueda, o cuando deje la presidenta sus funciones, ya llevarlo ante el Pleno y se vote. Si se le levanta el fuero, en los casos de una acusación constitucional que pueda tener como consecuencia el antejuicio político, como inhabilitarla hasta por 10 años si fuera una acusación constitucional que quiera tener como consecuencia un juicio político
contra ella. Esto sería la posición, como se puede decir, intermedia, que permita, por un lado, fiscalizar, investigar a la presidenta o a los presidentes hasta cierto punto, y que ya luego que deje sus funciones, poder acusarlo como tal y obviamente derivar a las consecuencias jurídicas que he mencionado. Lo importante es de que el Tribunal Constitucional tiene que zanjar un tema que lamentablemente ha tenido idas y venidas. ¿Por qué? Porque hasta cuando estuvo Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación, los presidentes no podían ser ni siquiera investigados. Tenía una inmunidad presidencial de tal forma que ni siquiera podrían acusarlos o presentar denuncia constitucional contra ellos en funciones. En el caso ya cuando llegó Patricia Benavides, ya amplió la posibilidad, como vimos en el caso de las denuncias constitucionales presentadas contra Pedro Castillo, por actos de presunta corrupción. Y luego con el fiscal de la Nación Villena y ahora con la fiscal de la Nación Benavides, esta tendencia ha ido incrementándose y ha sido ya pan de cada día las denuncias constitucionales contra la presidenta de la República. Sí, querida en Lima, los estamos acompañando en Ampliación de Noticias, edición dominical. Estamos conversando, César, con dos ilustres abogados, Luis Lamas Puccio, penalista, y Luis Roel, constitucionalista, sobre el dilema que está pasando, no sufriendo, porque para eso es una de las entidades mejor pagadas en el país, el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir una demanda competencial interpuesta por el Ejecutivo en que le dicen: ya estamos hartos de que investiguen a la presidenta, ya, que se revise esa aplicación que está haciendo el Ministerio Público desde la fiscal Patricia Benavides, de que no se puede acusar, pero sí se puede investigar libre y hasta severamente a los presidentes. Entonces estamos pensando en que el TC puede estar buscando una salida salomónica, una salida sabia que contente a las posiciones pro gobernabilidad y a las posiciones anticorrupción, ¿no? Tenía la palabra Luis Roel. Muchas gracias, don Fernando. Efectivamente, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene que decidir este tema, pero también hay que ponernos a pensar, creo que todos, que estamos en un Estado constitucional de derecho donde el principio de separación de poderes también no solo exige que los poderes del Estado no obstaculicen las funciones entre sí, que es lo que argumenta la presidenta, en cuanto a que las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque son los dos codemandados, afectan las funciones regulares de su función como presidenta. Pero también hay que pensar que el principio de separación de poderes exige lo que se denomina el check and balance, el pesos y contrapesos, los controles entre los poderes. Y justamente el Ministerio Público, al ser también un órgano constitucionalmente autónomo, un poder del Estado, es también su deber controlar los actos de la presidenta de la República, del mandatario. Y esto es así tanto que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo con el doctor Walter Gutiérrez, no José Gutiérrez, no, Walter Gutiérrez, el anterior, presentó un informe en donde la inmunidad presidencial no es absoluta, porque ningún funcionario público tiene un poder absoluto, porque en un Estado, como repito, un Estado constitucional de derecho, no existen los poderes absolutos. Todo se encuentra limitado y controlado. Y el Ministerio Público está haciendo esa labor. Claro, ahora el Tribunal Constitucional tiene que determinar hasta qué punto ese control se encuentra limitado por la Constitución, y para ello el Tribunal tiene que hacer una interpretación coherente, sistemática y unitaria de la Constitución sobre hasta dónde llegan las funciones de la Presidencia de la República, hasta dónde llegan las funciones del Ministerio Público, del Poder Judicial respecto de ella, y ver un punto intermedio, como tú mencionas. Tal vez no es una salida salomónica, sino más bien una interpretación que sea conforme a la Constitución, que permita respetar el principio de separación de poderes, por el mismo tiempo respetar los pesos y contrapesos dentro de nuestro Estado. Creo yo que, como bien lo señaló el doctor Lamas Puccio, el tribunal va a tener que diferenciar de lo que es la acusación penal de lo que es la acusación constitucional, porque en ambos existen límites que va a tener que establecer y determinar el Tribunal Constitucional. Ya lo hizo el Tribunal Constitucional en anteriores jurisprudencia cuando le tocó limitar lo que era la vacancia presidencial. La vacancia presidencial hasta antes del gobierno de Toledo no estaba regulada como tal, pero fue una sentencia del Tribunal Constitucional lo que obligó al Congreso a incorporarlo en su reglamento. Entonces, así que ustedes pueden apreciar que en el reglamento del Congreso establece artículo 89, procedimiento de acusación constitucional, y 89A,
procedimiento de vacancia presidencial y, entre paréntesis, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional. Entonces creo que el Tribunal Constitucional hoy por hoy tiene un papel fundamental de poder establecer, no solo en los casos de Dina Boluarte, porque si el Tribunal Constitucional decide, por ejemplo, que sí se puede, que no se puede iniciar investigaciones en el Ministerio Público contra el presidente en funciones, la sanción contra Soledad Ábalos como fiscal de la Nación por el portal del Congreso de la República estuvo mal sancionada, porque ahí la sancionan por no haber aperturado investigaciones a Pedro Castillo. E incluso hay denuncias constitucionales contra Pedro Castillo que podrían decir, oiga, ¿sabe qué? Se inició las investigaciones cuando él era todavía presidente de la República en funciones. El Tribunal Constitucional no solo va a tener una posición sobre casos anteriores, que ya fueron resueltos por el Congreso, casos en trámite de la presidenta Boluarte y casos a futuro. Es trascendental lo que decía el Tribunal Constitucional en este proceso competencial. Más aún que va a tener que decidirlo con una mayoría calificada. 5 de los 7 magistrados van a tener que decir sobre lo mismo si no es una decisión unánime, porque sería un desfogue. Sí, porque mientras no tienes el desfogue de la acusación constitucional, que por lo menos puede llevar la investigación, puedes inclusive escucharla en los términos racionales dentro del procedimiento parlamentario. Si tú le cierras el procedimiento parlamentario que tiene etapas, que tiene un procedimiento más extenso, vas al procedimiento express, que es la vacancia. ¿Qué peor? Que sería el desfogue que tendría el Congreso frente a esta situación de que habría una impunidad de la presidenta en el actuar que ella tiene. Además que hay una actitud en camino. Exactamente, y hay voces de vacancia. Porque dicen que después de julio, cuando ya no tenga el peligro el Congreso de ser disuelto, listo, vamos a la vacancia. Claro. Tomando en cuenta que estamos en un año preelectoral, además. Agradecemos a ambos especialistas, tanto al doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista, y también al doctor Luis Roel, abogado constitucionalista. Lo cierto es que esta situación hemos llegado por culpa de los políticos, como decía el doctor Lamas, y no necesariamente al revés. 9:50, regresamos después de escuchar a nuestros anunciantes en ampliación de noticias.